Hola amigos, buenos días o buenas tardes o buenas noches o lo que sea, a qué hora nos están escuchando. El episodio de hoy es uno que me gusta mucho y doy la bienvenida o inauguro una nueva serie en el podcast que se llama Beaterapia. Y para la primera invitada de hoy tengo conmigo a la psicóloga Gabriela Portillo Pastrana. Es una persona que yo admiro mucho, nos hemos conocido desde hace un buen de años y poco a poquito se ha ido como dando el acercamiento y estoy roja, pero todo lo que no me vea. Y el primer episodio quería que se tratara del tema de las razones para ir a terapia, porque creo que es algo como muy, pues aparte de necesario, es importante a veces darnos cuenta y hacer conciencia de que no tenemos como esta cultura y no tenemos como la información de, pero ¿para qué voy a ir a terapia o a psicoterapia? O, si es muy necesario porque está de moda todo lo que están diciendo. Y para ya no hacer más larga la presentación y no divagarme, voy a presentar a la invitada de hoy. Ella es licenciada en psicología por la Ibero de aquí de Puebla. Tiene un diplomado en estimulación temprana por la Náhuac, un diplomado en terapia infantil por la unidad de posgrados de la familia y la pareja. Y pues bienvenida, ¿cómo está? Hola Sam, muy bien, muchas gracias aquí. Pues emocionada, entusiasmada por tu invitación, agradezco mucho. Realmente es muy bonito poder platicar de estos temas y sobre todo porque son temas que ahorita, como dices, ¿no? Se tienen muchas dudas, no se tiene como esta cultura de acudir a esta revisión, ¿no? O acudir cuando nos sentimos de alguna manera pues agobiados, ¿no? Entonces se me hace muy interesante que puedas abordar estos temas, sobre todo para la gente joven y una que otra personilla que nos escucha también, no tan joven, bueno, sí, jóvenes también, ahí sí, en espíritu. En espíritu, eso es lo importante. Sí. Bueno, hice unas preguntas en Instagram y me sorprendió que sí participaron, gracias a los que contestaron, que la mayoría fueron de mis amigos que repitieron como 50 veces, pero ahí estaban. Okay. Y el tema de hoy es las razones para ir a psicoterapia. Uh-huh. Y la primera pregunta es, ¿qué es la psicoterapia y por qué se dice tan necesaria? Ok. Bueno, la psicoterapia, para no irme como en así muy catedrático el asunto, no se sientan en clases, hice una pequeña definición, como muy a mis palabras, espero puedan entenderla. Es una manera que se utiliza actualmente para el tratamiento de los problemas de la salud mental. La psicoterapia se basa en una relación que existe entre un psicólogo, una psicóloga y otra persona, ¿no? La psicoterapia tiene como base el diálogo, en donde este diálogo se crea en un ambiente que sea de confianza, donde la persona se sienta apoyada, se siente escuchada. Y la manera de trabajar del psicólogo o psicóloga es con bases científicas. O sea, no nada más es como de, a ver, te pongo esto y a ver si funciona, ¿no? Como un consejo. Exacto, no son consejos, son, ya se tiene un tratamiento, ¿no? Ya se tiene especificaciones, que son científicas. Entonces, eso es básicamente la psicoterapia. Existen también diferentes tipos. Algunos, por ejemplo, se llama cognitivo-conductual, otras se llama sistémica, interpersonal, me parece, y así, varias, ¿no? ¿Por qué es necesario? O la pregunta era, ¿por qué es necesaria o cuándo es necesario? ¿Por qué se dice como que es tan necesario la terapia? Uh-huh. Realmente es necesario siempre y cuando, porque se dan como ciertas herramientas para que las personas su calidad de vida mejore, puedan sentirse pues más plenos o con más herramientas para afrontar situaciones que pueden ser complicadas para ellos, ¿no? Muchas veces tenemos algunas cuestiones personales o culturales en las que no nos damos cuenta que estamos inmersos en algo
que pues no nos está favoreciendo. Entonces el poder acudir con una persona distinta, ¿no? Que normalmente nos va a escuchar de manera objetiva, nos puede hacer cuestionamientos en los que nosotros podemos decir, caray, sí, ¿será? Entonces nos ayuda a una reflexión personal y esto nos ayuda a que podamos crear nosotros mismos nuestras propias herramientas para poder ir creciendo. La segunda pregunta es, ¿cómo sé que tengo que ir a terapia? ¿Y por qué si sé que tengo que ir y quiero ir, a veces no voy? Ok, esto va a depender de cada persona. O sea, la persona elige, ¿no? ¿Qué tanto tiene... o qué tanto quiere ir? Aunque hay ocasiones que los miedos o que la parte de la poca información que existe o la demasiada información que existe, ¿no? Así de, es que si vas a terapia estás loco, bueno, a psicoterapia estás loco, loca, ¿no? No, o sea, solamente son problemas que todo el mundo tiene, que cualquier persona puede tener y que en este momento te está abrumando, ¿no? Te está haciendo sentir algo ahí que no anda bien. Entonces, como te decía, o sea, eso depende de cada persona. Algunos tips que puedo dar para saber si quieres ir a terapia o si es importante que puedas acudir a una psicoterapia más bien, es como sentirte abrumada, desamparada o desamparado, sentir una tristeza que sea prolongada, ansiedad, mucho estrés, que tengas problemas y que hagas lo que hagas no encuentras solución o que ya te refugiaste con tus personas de confianza, ¿no? Tu familia, tus amigos y definitivamente dices, no puedo resolver esto, ya, mis herramientas llegaron hasta aquí. Entonces es momento de acudir con un profesional, ¿no? O sea, de ir con una persona que te pueda apoyar dándote otras herramientas, ¿no? Que a lo mejor nuestra capacidad llegó hasta cierto punto y esta persona dice, bueno, imagínate que estudió las herramientas de muchísimas otras personas alrededor del mundo, ¿no? Y que han funcionado de alguna forma. Entonces es como abrirte un panorama un poquito más amplio. Pero no nada más es como por esta parte. También puedes ir cuando tienes a lo mejor algún tipo de problema o de dificultad para concentrarte, ¿no? De repente es como, no es tanto como un problema cognitivo, sino viene más de un problema emocional, ¿no? Entonces, ahí ya también va a depender de cada persona. El que me dices es que a veces quiero ir, pero me detengo, igual, ¿no? O sea, depende de cada persona, puede ser como que quiera o tenga este miedo, ¿no? A que lo señalen, a ser juzgado, a que le digan, pues es que estoy loco, loca, ¿no? No lo están, todos lo estamos, en todo caso, ¿no? Entonces, pues ese sería como... Y creo que también es como importante hacer o marcar la diferencia entre decir, ok, yo reconozco que a lo mejor tengo estas características o me siento así, pero una cosa es como el autoconocimiento y otra cosa ya sería como el autodiagnosticarnos, tal cual el decir, o sea, porque me pasaba que luego mis amigos me decían, oye, es que hice un test de que a qué personaje de Disney me parezco y me identifiqué con el Igor y siento que pues sí estoy triste, estoy deprimido, entonces sí, yo creo que voy a ir a terapia y es como, bueno, sí, o sea, qué bueno que como que viste ciertas partes o te identificaste con alguien como que ya tiene una personalidad marcada y que quieras ir o que quieras hacer algo al respecto, pero también no como, pues no sé si caería en lo de romantizar como ciertos trastornos o ciertas conductas de decir, no, es que estoy deprimida y tengo que ir y es como, ok, sí, pero ¿por qué? Como, ¿por qué te sientes así? Claro. Bueno, creo que sí sería como importante como decir, sí está bien el autoconocerte y el autocuestionarte, ¿no? Decir, pero ¿por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo estoy en ciertos aspectos de mi vida? Pero, y pues hacer algo al respecto, pero no como porque te digan como... Sí, que no te lo diga un test de Disney. Sí. Claro, sí, como tú dices, es muy importante el autoconocimiento y también
cuestionarnos qué tanto yo estoy viendo esa parte de mi personalidad como algo negativo. ¿Qué tanto me está afectando a mí en mi vida? ¿No? O sea, porque la tristeza, todo el mundo ha sentido tristeza, ¿no? Pero no todo el mundo ha tenido depresión. Entonces, poder acudir con un profesional de la salud mental que diagnostique realmente que sea una depresión, es muy distinto a que nosotros digamos, me siento deprimido o deprimida, ¿no? ¿Hay síntomas? Claro que los hay en información en internet que se pueden encontrar, pero es como si tienes un dolor de muelas, ¿no? Y te pones a buscar los síntomas. A mí me ha pasado que tengo X cosa y ya terminé con cáncer y que me voy a morir en 3 días. Entonces como de, no, yo creo que mejor voy con un doctor. Y ya te dice, ay no, solamente se le había enterrado un pedacito de comida. Te lo limpian, te lo quitan y punto, no te moriste ni tuviste cáncer, ¿no? Lo mismo pasa con la salud mental, ¿no? No es malo tener acceso a esta información, pero siempre es mejor acudir a que te diagnostiquen y ya te puedan decir, ok, es esta parte y se puede trabajar de esta manera, ¿no? Sí, eso siento que a veces pasa y que, bueno, sí, a que todos nos ha pasado. Y no solamente como en aspectos de la salud mental, ¿no? Sino como lo acaba de decir, como un dolor de muelas o ya no duele la cabeza. O hasta un mal día, ¿no? Sí. Así que estás así todo... Y cuando te das cuenta era porque, tenía hambre. Sí, ¿no? Sí me pasa. La tercera pregunta es, ¿hay otras alternativas en lugar de ir a psicoterapia para tratar cualquier molestia que tenga? Algo que sustituya la psicoterapia, no. O sea, definitivamente no. Es como tratar de sustituir a un médico radiólogo, no sé, o algún tipo de especialista, ¿no? En medicina, por ejemplo. O sea, no. Existen otras formas, claro que existen, ¿no? Aquí más bien es como existen alternativas como decir, me duele el estomaguito y en lugar de tomarme el medicamento que me dio el médico, me tomo un tecito, ¿no? Sí, posiblemente sí te ayuda, sí tiene cosas también como muy positivas, el tecito, pero si ya es algo como muy específico, no hay nada como el medicamento que te está dando el médico, ¿no? De alguna manera. Entonces, como tal, algo que sea equivalente y que puedas decir, sí, esto es lo mismo que psicoterapia, pues no. O sea, no existe como tal. Es como cuando dicen, sí está bien tener redes de apoyo y, por ejemplo, pues hago arte, voy a escuchar música, pero luego llega un momento en donde es como, sí, pero esto ya no me está haciendo sentir bien como hasta cierto punto, ¿no? O a lo mejor yo siento que hacer ejercicio o leer o estudiar o así como que me ayuda y son mis redes de apoyo y también hablar con mis amigos, pero llega un punto en donde, pero esto ya no me hace sentir como, ya no tiene el mismo efecto que al principio. Entonces siento que sí, como usted dijo, hay alternativas para tratar muchas cosas o para lidiar con ciertas situaciones, pero no hay nada como pues tal cual un tratamiento y que un especialista te dé ese tratamiento. Sí, o sea, esto que me dices, por ejemplo, es la sublimación, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos a lo mejor en un problema, en alguna situación, y que hacemos, bueno, hay infinidad de respuestas frente a ese problema. La sublimación es una respuesta muy sana que va desde hacer ejercicio hasta escribir un libro, escribir canciones, ¿no? Toda esta parte es como irla sacando, que no se queden en nosotros. La psicoterapia, pues lo que alienta justamente es a que busquemos en nosotros estas herramientas, ¿no? Y si hay una herramienta que ya no está siendo suficiente, pues es una señal de que hay una necesidad distinta en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, escucharnos, probar otras formas, encontrar otra manera, ¿no? De poder, pues sacar esos problemas, ¿no? Como hacer catarsis. Sí, más o menos, algo así. La otra pregunta es, ¿qué se considera un trauma y cómo sé si tengo uno? Esa pregunta, no sabes cómo me quedé así como, órale. Me sentí en la escuela. Me acordé otra vez de la escuela.
Pues mira, el trauma resulta cuando una persona vive una situación o un evento que marcan su estado mental y emocional. Y estas marcas que quedan exceden su capacidad de esta persona de manejar justamente este problema, ¿no? Y esto le está generando un malestar. Es decir, yo llego a tener un problema, ¿no? No sé, se me ocurre a lo mejor el cambio de escuela, ¿no? De alguien. Para alguien puede ser como, wow, padrísimo, nuevos amigos, nuevas cosas, nuevo uniforme, nuevo todo, padrísimo, ¿no? Es toda una oportunidad. Pero hay otra persona que no lo va a ver así y que diga, qué miedo, no, o sea, voy a llegar, no voy a tener amigos, no esto, no lo otro, me va a quedar súper lejos, o sí me queda más cerquita, pero no me gustaba más caminar por el parquecito, no sé, ¿no? Entonces, ya le está generando un malestar a la segunda personita, ¿no? Ya hay algo ahí que no le encanta. Entonces ahí ya se le está generando como este trauma, ya sus capacidades o su capacidad de adaptación, por ejemplo, ya no está llegando a entender esta opción distinta que le está sucediendo y no sabe cómo manejarla. Entonces ahí ya se aplica o se le puede decir que es un trauma. ¿Cómo saber que lo tienes? Ahí los síntomas dependen de las personas, dependen muchísimo, pero algunos ejemplos podría ser que tengas insomnio, un miedo excesivo, tal vez sudoraciones, a lo mejor que evites, ¿no? Como la situación o algo, hacer algo. Entonces, bueno, ahí ya del trauma va a depender, ¿no? O sea, que te sientas a lo mejor como insuficiente, sería la palabra, que te aísles, ¿no? O sea, hay como diferentes maneras de expresar que ha sido un trauma, o que todo el tiempo estés llorando, o como disperso o dispersa. Y por ejemplo, es que creo que cuando se escucha la palabra trauma es como que da miedo, ¿no? Como que se escucha algo muy fuerte. ¿Qué te pasó? O pobrecito, ¿estás bien? Pero creo que a veces yo siento que todos tenemos secuelas de ciertas cosas, para bien o para mal, y que a lo mejor estas secuelas se expresan de manera, por decir, no sé si positiva, pero de una manera más sana. O sea, a lo mejor, como se dice, ¿no? El cambio de escuela, pero me dejó una secuela de que, no sé, hacer amigos me cuesta, y bueno, pero ahora ya lo trabajé o ya lo hago con más facilidad, o ya no me cuesta tanto, pero son como maneras en las que uno va adaptándose a raíz de ese trauma, ¿no? Sí, de hecho, prácticamente toda nuestra vida es un trauma. O sea, porque todo el tiempo estamos en constantes cambios, en constantes procesos de adaptación. O sea, en el momento en el que entramos a la escuela, ¡pum!, un trauma, porque estás dejando a tu mamá, ¿no? A tu papá, a la persona que te está cuidando, que quieres y que dices, como, ¿por qué me deja? ¿No? O sea, un chiquito lloran, ¿no? Por eso lloran. Entonces, depende cómo se le dé esta herramienta. Son muy pequeños, entonces al ser muy pequeñitos no tienen las herramientas emocionales ni cognitivas para entender la situación de que va a entrar a volverse ya más independiente, ¿sí? Entonces depende del niño y de cómo se maneje el trauma, es como o lo va a impulsar a avanzar o se va a quedar ahí. Cuando se queda ahí atascadito o algo, ahí es cuando aplica que tu trauma no ha sido resuelto y posiblemente necesites un apoyo externo. Hay ocasiones en las que solito pueden o a ver cómo le haces y se queda ahí, ¿no? Sí. Y a lo mejor ese trauma rezagado es el que te hace que cada vez que cambias de escuela o cada vez que haces algo nuevo, algo que te aleja de tu lugar seguro, digas, no quiero. Revelador. Sí, mi cabeza explota. Okay. Y también me da mucha, pues no risa, pero bueno, en el buen sentido. Sí. De que todo el tiempo estamos diciendo depende y mis amigos se burlan de que es que siempre dices depende y yo es que sí depende. Claro. A ver, la quinta pregunta ¿es posible que cambie mi motivo de consulta? Es decir, voy por una cosa a terapia y termino trabajando en otra. Sí, normalmente sí, y eso no lo digo, o sea, yo no soy psicoterapeuta, pero voy a psicoterapia.
Y yo entré por una cosa y terminé sacando otras cosas que ni el caso. Sí. Y me regresé a lo que había llegado realmente, ¿no? Entonces sí, claro que sí. Y tu psicoterapeuta te lo va informando. O al menos en mi caso, así sucedió, ¿no? Que me dijo, a ver, me estás hablando sobre este tema que tiene objetivos muy diferentes a lo que vienes. Entonces, ¿qué decides hacer? Trabajamos, ¿qué te da qué tiene mayor importancia en ti o impacto? ¿Qué necesitas trabajar primero? ¿Esto o a lo que veniste? No, esto. Sí, ya, me urge sacar eso. Ah, ok. Entonces, trabajan directamente eso. Pero eso no creo que sea como algo malo, ¿no? Sino es como que al momento de ir a psicoterapia exploras muchas cosas en ti y poco a poco vas como al momento de que trabajas unas o te vas dando cuenta en otras como que sí, si me hace falta más desbloqueas niveles. Sí. Sí. La otra pregunta ¿es bueno ir solamente a checar si estamos bien o mal de la salud mental y no por tener un problema en específico? Es que me da pena pedir una cita y después ya no querer continuar. Ok. Es que como tal creer que nosotros tenemos algo mal, pues ahí hay que explorar qué está pasando, ¿no? Digo, no significa que seamos perfectos y que todo esté bien, ¿no? Sabemos que tenemos situaciones, ¿no? Y siempre va a haber algo que trabajar. Aquí la diferencia está en qué tanto te sientes con herramientas para poder hacerlo, o a lo mejor dices, sí tengo las herramientas, pero me gustaría explorar si puedo hacer cambios o si puedo tener otras formas. Entonces, podrías explorar. Igual puedes ser muy honesta o ser muy honesto con la o el psicoterapeuta y decirle, la verdad me gustaría como ver si en esta primera sesión de entrevista, porque la primera sesión es una entrevista que se realiza al paciente, me gustaría como ver si hay algo que pueda yo explorar, ¿no? Y también es muy importante hacer como una especie de examen de conciencia, como preguntarnos antes de acudir tal vez, preguntarnos a nosotros o a nosotras mismas qué objetivo tengo, como para qué iría, ¿no? Es curiosidad, ¿ok? ¿No? Plantearlo también dentro de la misma psicoterapia, ¿no? Es como, pues no sé, estoy como curiosa en algo. Y ahí a lo mejor se puede armar algo, ¿no? O sea, ahora sí que no es como que sea válido todo, pero sí puede pasar, ¿no? Puede pasarte, claro. Otra pregunta es, y creo que es algo que a mí también me pasaba mucho cuando fui por primera vez a tomar psicoterapia, fue como cómo afrontar mi miedo a ser confrontada, porque creo que eso es algo que a veces nos cuesta, o diría una profesora en la facultad, es una de las razones por las que las personas no van a psicoterapia y que no lo saben. O sea, a veces sí es como que, ok, tengo dinero, ajá, todo ya necesito, ajá, pero en el fondo sé que me da miedo confrontarme y que alguien me ayude a darme cuenta de muchas cosas y por eso no voy. Claro. ¿Cómo evitar ese miedo o afrontar ese miedo más bien? Bueno, primero creo importante como definir qué es confrontar, ¿no? Porque a lo mejor podemos ser como las personas nos escuchan y quienes no estén empapadas del tema de psicología o no tengan mucho que ver con esta carrera, con esta especialidad, pues digan, ¿qué es eso de confrontar? ¿Qué? ¿Me ponen guantes de box o qué onda? Sí, nos peleamos. Nos peleamos ahí. No. La confrontación es una herramienta que se utiliza para que el paciente pueda percibir algunos aspectos de su conducta o palabras, ¿no? que tiene o su discurso, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de la confrontación? Su finalidad es estimular al paciente o la paciente que reflexione sobre sí mismo o sobre sí mismo. Entonces, si se llega a tener como estas dudas y demás, hay que tomar en cuenta que la psicoterapia suele ser dolorosa, porque nos damos cuenta que no somos como esos seres perfectos, que todo lo sabemos y que todo está bajo nuestro control. Jamás. No, o sea, no. Es echarnos un clavadito a esa parte de
Y tragarnos aparte el orgullo, porque es como de, chin, yo tanto me quejé o tanto me sentí el justiciero, por ejemplo, ¿no? La justiciera en esto y peco de eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en psicoterapia aprendemos a ser más honestos y honestas con nosotros mismos o mismas, y también nos ayuda como a, pues a no ser a usar tanto juicio y ser más cariñosos con nosotros mismos, ¿no? Cariñosas con nosotros. Porque realmente si la confrontación es dolorosa, y si ir a psicoterapia y enfrentarte a ti mismo, porque es enfrentarte a ti mismo, no al psicoterapeuta. Sí. El psicoterapeuta únicamente ¿no? Así como te hace reflexionar esa parte y digo, sí, es cierto, ¿no? Sí. Entonces, aquí la pregunta yo creo que sería, ¿qué hace que me dé miedo el ser confrontada? Sí. Esa sería como la pregunta para mí, ¿no? O sea, o que cada quien pudiera hacerse si está pensando en acudir a psicoterapia y es alguno de sus temores, ¿no? ¿Qué tan malo, que hay algo tan malo, entre comillas, que hay en mí que no quiero descubrir, que no quiero abrazar, que no quiero aceptar? Acuérdense que había un psicólogo que yo soy súper fan de Carl Jung, que decía que pues cuando abrazamos a nuestros monstruos, pues nos volvemos, o sea, es como abrazar nuestra sombra, es nuevamente tener o saber ya de dónde empezar a trabajar, ¿no? Porque ¿cómo puedes trabajar algo que ni siquiera sabes que lo estás haciendo de alguna manera, por así decirlo, mal, entre comillas, ¿no? Entonces, ya sabes que tu ortografía es malísima, pues estudias ortografía, sí, ¿no? Nos hacemos responsables de esa parte. Creo que eso es algo que me gusta mucho, porque, bueno, a mí sí me gustaría dar psicoterapia, pero me asusta, porque sé que el prepararte requiere de mucha, como que trabajas primero contigo. Claro. Y es como luego dicen en mi facultad de que entro a psicología para trabajar con locos y me doy cuenta que estoy loco yo, ¿no? Y es como, sí, o sea, creo que si a veces nos hace sentir incómodos, o no sé si incómodos, el poder decirle a alguien, ¿sabes qué? Es que veo que esto tal vez te está costando. Ahora, ¿cómo nos cuesta? Nos es difícil hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Claro. Si es tanto difícil o nos genera como, pues no sé si molestia o malestar, o a lo mejor sí, el decírselo tanto a la persona por decir, es que se va a sentir mal si le decimos, no sé, pues es que te ves mal hoy o esta no te favorece o algo así, pero me siento mal yo también al decírselo. Ajá, pero ¿cómo me siento yo al decírmelo a mí mismo? Es como... Es que eso nos vuelve como para sentir compasión por el otro, porque de alguna manera nos vuelve empáticos, porque tú te ves a ti mismo, o sea, somos nuestro propio reflejo siempre, o sea, somos el reflejo, en el otro es nuestro reflejo, ¿no? Totalmente, lo que ves en el otro lo ves en ti, siempre. Sí. Entonces por ahí dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Sí. También Jung, por ejemplo, decía que esta parte de cuando tú entiendes y sabes tratar a tus monstruos internos, en automático sabes cómo lidiar con los de los demás. Así. Es como cuando dicen, una persona comunica al nivel que es capaz de comunicarse consigo mismo, ¿no? O como decir, ¿sabes qué? Bueno, eso yo lo he escuchado más como refiriéndose a relaciones de pareja, de decir, tú no puedes esperar que tu pareja comunique lo mismo que tú, porque tú vas a comunicarle las cosas al nivel que tú trabajaste esa comunicación y tú vas a poder expresarle tu amor al nivel que tú lo sabes, pues sí, expresar, ¿no? Como no puedes dar algo si tú no lo tienes. Sí y no. Ahí en temas de amor ya es un poco más complejo el asunto, ya es meterse en como que en otras ondas. Es que me divago. No, está bien, pero sí, más o menos es algo así, ¿no? O sea, nosotros
trabajamos en nosotros mismos y es lo que vamos a poder ver en las demás personas, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Si se trabaja una persona que tiende a utilizar mecanismos, por ejemplo, de manipulación, ¿tú crees que no va a ser capaz de reconocerlo en otro? Claro. Pero si se lo trabaja a sí mismo, dice, sí, ¿no? ¿A cuántas personas no lastimé con esta manera? Y qué fuerte, ¿no? O sea, darme cuenta de que, pues hice esto. Pero, ok, ¿no? O sea, ya me di cuenta, ya evito hacerlo, hago cambios, bla, bla. En eso se topa con alguien que hace algo parecido, lo detecta. Sí. ¿No? Entonces, al detectarlo, es como de, y no lo juzga como diciendo, maldito, ¿no? Qué poca, ¿no? Sí. Sino simplemente es como un, ok, esta persona puede estar o no consciente, no lo sabemos, de sus métodos, es algo que está intentando, pero no va conmigo, entonces me alejo. Y ahí es cuando tú eliges, o te das cuenta, ¿no? Que tu mejor amiga o que tu pareja o así, pues ocupa esos métodos y dices, ay, caray, ¿no? Entonces, híjole, no, mejor ya no, gracias, ¿no? Sí. Entonces, no por un tema, como te digo, de, ay, qué horrible, ¿no? Simplemente es responsabilidad del otro que trabaje esas cosas y que son cosas que tú sabes que a ti te hicieron daño y que hicieron daño a seres que tú querías y que prefieres evitar. Cierto. A ver, esta pregunta creo que es una muy importante porque creo que también de aquí como que se desglosa mucho el por qué quise hacer este primer episodio. ¿Cómo le digo a mis padres que quiero ir a psicoterapia si ellos dicen que estoy bien y que mejor vayamos con mi padrino o con un padre, pues un sacerdote? Ok. Ay, los temas de crianza, esos son complicados. Sí. Aquí va a depender mucho. Si eres menor de edad, prácticamente dependes de tus mayores, ¿no? Si ya eres mayor de edad, pero aún así tienes cierta dependencia económica, es decir, todavía vives con papá, con mamá, con tus tutores, normalmente estamos ahora sí que en una sociedad, una cultura en donde los adultos son los que tienen la última palabra y se jerarquiza, ¿no? Así como están en la cúspide los adultos y abajo vienen los de menor rango de edad. Cuando sucede de esta manera, lo que a mí me gusta trabajar, por ejemplo, que es a lo que más me enfoco, que es el término de crianza, es como mostrar que existen otras maneras de comunicarse y otras maneras de relacionarnos. ¿Cómo? No viendo a nuestros adultos arriba, sino viéndolos de una manera horizontal, de una manera, somos iguales. Los dos somos seres humanos. Sí, tú tienes de alguna manera más edad, has vivido más, lo que sea, pero eso no quiere decir que tu forma y tu método y tu manera sea la más adecuada para mí. ¿Sale? Entonces, tampoco vamos a llegar a decirle, es que a mí no me sirven esas cosas, ¿no? Porque, boom, cerramos canal de comunicación y ya va. Entonces, lo más, tal vez, ¿no? Lo que podría yo recomendar de alguna forma es como decirle, ok, agradezco que te intereses en mí, ¿no? Queriendo llevarme con estas personas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo tengo otras necesidades y mis necesidades es acudir con un psicoterapeuta, ¿no? Entonces, a veces es complejo si nuestros padres o nuestros tutores son personas pues que se quedan con esta idea de soy tu mayor y ya, y ya, ¿no? De repente es complejo y ahí sí hay que estarle talacheando, ¿no? Ya dependerá de cada persona cómo conoces a tu familia para poder ver, ¿no? Que te lleven o que quieras acudir a algún tipo de terapia, de psicoterapia. Otra es que si eres un adulto en donde pues vas a la escuela y demás, puedes buscar a lo mejor otras formas
No sé, esa es como opinión muy, muy, muy personal. Tampoco digo que vayan y lo hagan, pero a lo mejor vender paletas, vender cosas y conseguir de manera personal para poder tus recursos económicos y poderte pagar tú tus propias terapias, ¿no? Y también existen espacios que son gratuitos en donde puedes acudir. Por ejemplo, el DIF tiene espacios que son gratuitos y que puedes acudir si ya eres mayor de edad, ¿no? Si eres menor de edad, igual pudieras acercarte a lo mejor a un tío, una tía y pues comentarlo y platicarlo con tus tutores. Sí, pasa mucho, pero hay una pregunta. Bueno, a ver, esta dice: ¿cómo sé si la terapia está funcionando y no solo me siento bien cuando voy? ¿Y cuánto tardo en ver resultados? Híjole, es que aquí también depende. Sí. O sea, la respuesta literal es depende. Pero te puedo dar como algunas ideas o algunos tips. Depende el tipo de terapia que se esté dando. Depende de lo que necesitemos del tratamiento. Depende de la persona y qué tan comprometida esté con su tratamiento. Y, por ejemplo, cuando se trabaja en términos cognitivos conductuales, aquí lo que se lleva es un registro que se ponen objetivos y vas viendo si se cumplen o no los objetivos. Entonces, por ejemplo, mi objetivo es como cuando vas al nutriólogo, ¿no? Mi objetivo es llegar a bajar 5 kilos. Entonces, cada semana te va pesando, te va checando y todo esto. En este tipo, por ejemplo, de psicoterapia, si no me equivoco, se puede hacer por medio de test, ¿no? O, por ejemplo, cuando no son tan como tan enmarcados que existan estos test, existe algo, por ejemplo, hay unas herramientas en donde tú puedes medir cómo te sientes. Por ejemplo, hay una que se llama la rueda de la vida. Aquí se divide en 10 partes de tu vida, todas del mismo tamañito, y vas hablando con tu psicoterapeuta, cada una, ¿no? O sea, en la primera a lo mejor es salud, ¿no? Entonces aquí tú hablas del 1 al 100, ¿qué porcentaje le das en cómo te sientes, ¿no? Le dices, no, pues el 30, el 20, el 50, el 80, el 90, no, pues el 100, ¿no? Entonces ahí tú vas midiendo tú solito y te vas dando cuenta y dices, entonces necesito trabajar. Por ejemplo, hay un apartado que se llama pareja, ¿no? Necesito trabajar pareja. Necesito trabajar esto. Necesito trabajar lo otro. Necesito hacer esto. O simplemente está muy equilibrada mi rueda y ya, estoy bien. O ya cumplí mi objetivo. Si mi objetivo era disminuir mi ansiedad, a lo mejor cuando entré tomaba medicamento, iba con psiquiatra también, no sé qué. Y ahorita ya pasaron, no sé, 5 meses y ya no tengo medicación, ya duermo bien, ya aprendí cómo manejar esta parte de la ansiedad y todo. Entonces es más personal. Y en promedio son como 17 sesiones más o menos las que se ocupan, pero sí, depende. Sí, como de el camino, cómo vaya dándose todo, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, que hay pacientes que dicen, bueno, pues empiezo bien, y a la mitad, gracias, bye, porque ya me siento bien. Vienen recaídas, vienen mil cosas, ¿no? Entonces regresan. Entonces sí es importante que cuando el psicoterapeuta o nosotros mismos, ¿no? También nos vamos dando cuenta, ¿no? No necesariamente sentirte bien significa que ya estés bien. Exacto. Sí, se tiene que ser paulatino, como el hecho de ir dejando al psicoterapeuta, a lo mejor cada 15, antes se veían cada semana, ahora cada 15. Poco a poquito, ¿no? Y ya, hasta una vez al mes. Y ya, la persona solita va
va dándose cuenta que ya tiene sus herramientas y que ya logró como su objetivo. Y creo que también es como, bueno, porque sé quién me hizo la pregunta y después me comentó como, ¿cómo sé que estoy bien o que ya me siento mal? Creo que, porque me lo han dicho y no sé si sea lo mejor, el decir bien o mal es como, no sé si decirlo duro con uno mismo, pero creo que sería mejor decirlo sano, a lo mejor también, porque siento que el decir es que estoy mal, es que soy una persona mala o ya estoy bien, es como decir, sí, pero todavía hay cosas que siempre vamos a tener que trabajar en nosotros, porque como usted dijo también, ¿no? Estamos en constante cambio. Creo que no hay nada más cambiante que las personas, en muchos sentidos, porque pues nuestra sociedad así también nos hace. Entonces el decir como, pues ya voy a estar bien y ya sané, ya la terapia está funcionando, la psicoterapia. Pero hay personas que después regresan por otra cosa o por el mismo motivo años después, o que a lo mejor, no sé, sigo una página en Instagram en donde una psicóloga hace muchos memes de que no me gustes, por favor, solo dime que no, que ahorita no quieres y está bien, o sea, como ahorita no, joven, ok, está bien, claro, pero pues también es válido, ¿no? El comprometerse y creo que también va de la mano con la otra pregunta de que ¿cómo venzo mi miedo de ser confrontada? Ok, pero puedes ir aunque no sé cómo. No, mentira, esa no. Era la de puedo ir a psicoterapia aunque no sienta que tengo algo malo o nada más como para ver qué onda. ¿Qué pasa? Es como, ok, sí ve, a lo mejor pues por curiosidad, pero también como con algo en mente, ¿no? A lo mejor un objetivo. Precisamente un objetivo. Sí, justamente, o sea, dices como partes muy importantes de las características del ser humano. El ser humano es cambiante, es dinámico por naturaleza. Todo el tiempo va a estar cambiando. Por eso hay la cultura. La cultura es la prueba viviente de que el ser humano cambia, de que el ser humano es dinámico, que el ser humano es distinto, que el ser humano puede transformar, ¿no? Y así como transforma, destruye, ¿no? Y la cultura lo demuestra también, la cultura de la violencia, la cultura del narco, ¿no? También es cultura y también es parte de nosotros, sí, ¿no? Al decirte esto, recuerdo que apenas me salió una imagen de un programa de MTV de ahí de los 90. Es un programa que se llamaba Daria. No sé si lo ubiquen en esta generación, pero es muy bueno. Ay, sí, bueno, en mi época lo veíamos. Pero bueno, el chiste es que sale esta personaje, Daria, y dice algo así, porque no lo recuerdo textualmente. Dice, sigue tus sueños y sigue pensando que lo que estás haciendo está bien, hasta que la lógica y ¿cómo se llama? Y la evidencia te demuestran lo contrario. Entonces es como de, sí, claro. Sí queda, ¿no? Sí. O sea, sí es como de, ok, sí, ¿no? O sea, es un confía en ti, ¿no? Pero si tú estás teniendo evidencia y tu lógica te está diciendo, estás mal, cambia. ¡Pum! Entonces doy, ok, y tienes esa chance de cambiar. Aquí es donde entra la parte que en la escuela muchas veces nos dicen que no hay una verdad absoluta. Por eso en psicoterapia no vas a recibir consejos. No te van a solucionar la vida. Sí. Porque lo que a esa persona le funciona, o como el tema con los papás, ¿no? Que te quieren llevar con el padre, con el chuchero, con no sé quién. Ok, a ellos les funcionó. Es que a fulanita le funcionó. Sí, chido. Pero, o sea, tú tienes la necesidad o quieres intentar con otra cosa. Sí. Y estás formando tú tu propio camino, como una persona ya más adulta, una persona responsable. Por eso te digo, cuando es un tema de menores de edad, pues sí hay como un poco más de complicación. Pero ya cuando somos adultos, ya cuando somos mayores de edad, ya la situación es un poquito distinta. A ver, ahora la última pregunta es, bueno, es que falta una pregunta y luego hay unos comentarios que hicieron mis amigos para ver
como si son razones válidas. Okay. La última pregunta es, ¿cómo busco a un psicólogo para que me consulte y cómo sé que es bueno? Es decir, ¿tiene que ser especialista? ¿Cuánto tiene que tener un rango de precio? ¿O no puede ser solamente un amigo? Ok. Primero, para buscar un especialista necesitamos saber qué necesitamos nosotros. Porque si tienes un dolor de garganta no vas a ir con un podólogo, ¿verdad? Entonces, bueno, sabes que es un dolor de garganta, ya tú decides si es un médico general o te vas con un especialista, un otorrino, ¿no? Si tienes un dolor en el pecho y sientes que es del corazón, no te vas a ir con un estomatólogo, Sí. ¿no? O sea, existen personas específicas o especializadas en. Ya tenemos esta herramienta del internet, se puede buscar un directorio, está creo que Doctoralia, están, no me acuerdo, diferentes páginas en donde se puede buscar, ¿no? Cierto directorio con especialistas y ahí te dicen, ¿no? Mi currículum es tal, me dedico a, ¿qué tal que dices, ella como que me cayó bien y se ve bien, ajá, y trabaja con niños, ¿no? Y tú ya tienes 35. Ok, sí, si eres niño, pero no tanto. Pero no, pero no en ese desarrollo físico. Entonces, bueno, básicamente sería como esa parte, que detectes tú tus necesidades. Ese es un punto importante, que sepas como a qué quieres ir, ¿no? A psicoterapia. Otro punto importante es que hagas clic con esta persona. Antes de buscar, también es importante que investigues qué tipos o qué corrientes existen dentro de psicoterapia y cuál es la que mejor se acomoda a tu manera de pensar o de vivir la vida. Eso también es muy, muy importante. Tomando en cuenta estos como tips, tal vez, entonces sí, a lo mejor dices, híjole, es que como que meterme a internet y me va a salir millones de cosas, ¿no? Sí, es muy válido. Puedes acercarte, a lo mejor vas de Tin Marín, de Pico a y le preguntas directamente, oye, mira, yo tengo esta necesidad, ¿contigo lo puedo tratar? No, mira, es que yo me dedico a esto. Ok. Tú sabrás como con quién. Como derivar, ¿no? Entonces ya ir como investigando y a lo mejor llegas, ¿no? Con la persona adecuada. La otra pregunta es ¿cómo saber que tu terapeuta es bueno o no? Más que bueno, considero que sea lo que estás buscando y darse cuenta que hay banderas rojas hasta dentro de la psicoterapia, ¿no? Como pacientes es importante que sepan que tienen derechos. Uno es hacer todas las preguntas que quieran. Están en su derecho a tener preguntas y a que se las conteste. Una de las más importantes es que investiguen si su psicoterapeuta está certificado como psicoterapeuta. O sea, lleguen y pregunten, ¿tiene licencia? La persona le tiene que decir sí y se las puede mostrar. Es esta. Tienen todo el derecho que les muestren la certificación o la licencia, ¿no? Esa es una. Otra es que dentro de la psicoterapia sea un ambiente cálido, que ustedes no se sientan juzgados o juzgadas. Eso es un súper, súper, súper importante. Es muy, muy importante también que noten que son escuchados o escuchadas, que la persona tenga esta calidez de poder preguntar sin sentir como una cosa es sentirse confrontado y darse cuenta que es de uno mismo. Y otra es como atacado, ¿no? Exacto, exactamente. Y la parte importante también es que si nuestro psicoterapeuta realiza, por ejemplo, acciones como hablar únicamente de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, sí, y es que yo hice no sé qué, es como de, ¿en qué momento vamos a hablar de mí, no? Sí. Entonces ahí son como banderitas rojas o puntos a considerar para que ustedes puedan como detectar que la persona está calificada para poder recibir este tratamiento, ustedes. Y ya teniendo esto, pues ahora sí que la forma, el método, si ustedes son
van a trabajar en conjunto con el psicoterapeuta. Entonces es muy válido que puedan decirles que yo no creo que esto me va a servir. Y si el psicoterapeuta es de, pues me vale, o sea, porque para ansiedad es esto y esto y esto, y así lo tienes que hacer. Híjole, sí, ¿no? Ahí cuidadito nada más. No lo recomiendo porque realmente hay que escuchar al paciente, ¿no? O sea, no es como que en todos, como en medicina, ¿no? Que todo funciona, la pancita funciona de una manera y te da un medicamento. Sí, pero hay veces que ese medicamento no funciona en ti, te saca alguna alergia, te saca algo, ¿no? Y es como cuando, o por ejemplo, ahorita que menciona lo de ansiedad, ¿no? Sí, creo que la ansiedad tiene obviamente parámetros establecidos como para decir, se cataloga ansiedad, pero también afecta diferente a una persona. Entonces, a lo mejor una persona que tiene ansiedad, esos mismos métodos van a funcionar diferente. Exacto. O lo sentimos distinto, ¿no? O sea, y hay veces que las personas, no sé, en ansiedad se utiliza mucho el cognitivo-conductual, ¿no? De ubicar como tus pensamientos y hacer algunos cambios y vas notando cómo tu emoción y cómo tus pensamientos van muy de la mano y bueno, es todo un tratamiento muy, muy interesante. Pero hay veces que la persona no es tan lógica y es más emocional. Entonces ahí hay que entrarle por otro lado. Entonces sí depende mucho de la persona, depende mucho y hay que estar muy atentos en esos como puntos, ¿no? También mencionan que ¿cómo sabe? Bueno, es que había una pregunta de que ¿cómo sé que está funcionando y no solo me siento bien cuando voy? Porque a un amigo le pasaba que, y me dio permiso de contarlo, que cuando iba a psicoterapia se sentía bien y cuando estaba con el psicólogo o el psicoterapeuta sentía como que iba trabajando las cosas, pero cuando salía y cuando ya estaba, como diría él, en la práctica, se sentía mal y como que buscaba la necesidad de regresar al consultorio y decir, no, es que sabes que no creo poder y solo lo siento resuelto cuando estoy aquí contigo y lo entiendo y me imagino que lo estoy resolviendo, pero cuando estoy solo no puedo. Entonces ahí también eso él me preguntaba como que, pero ¿qué tal si eso era por el tipo de enfoque que él trabajaba? ¿Y qué tal si era por mí también? Entonces creo que sí es como, sí depende de la persona y del psicólogo, el psicoterapeuta y de pues de cómo se vaya dando, ¿no? Porque a lo mejor el mismo método, la misma corriente, a lo mejor humanista o un psicoanálisis no va a funcionar igual en dos personas que a lo mejor, pues, como ya lo dije, como que tienen no tanto lo mismo, pero sí, que presentan como el diagnóstico se podría decir que es el mismo, ¿no? Exacto. Claro, en esta parte, bueno, de tu amigo no sabría decirte, pero también es un punto importante a recalcar que hay ocasiones en las que se crea dependencia y ahí sí es una banderita porque es importante que el psicoterapeuta fomente la autorrealización, la independencia, que la persona se vea capaz de hacerlo, no que dependa de mí, ¿no? Entonces, como no, tú eres capaz, o sea, yo te acompaño, el psicoterapeuta acompaña, sí tiene herramientas que pueden ser distintas a las que normalmente ocupas, te puede ayudar a hacer cambios en tus hábitos, pero el único responsable de esos cambios eres tú. El único, tu psicoterapeuta no es responsable de ti. Eso es importante, ¿sí? Únicamente acompaña, da un poco de herramientas, sí, da herramientas, pero realmente quien tiene que afrontar todo eso solo o sola es la persona que va a solicitar este acompañamiento. Eso que dijo como esas herramientas nos lo dijeron, bueno, no sé si mis compañeros se acuerdan, pero yo me acuerdo mucho de que un profesor nos dijo que en psicoterapia no vas como para que el psicoterapeuta te enseñe a lidiar un problema. No va a decirte, mira, este problema se resuelve siguiendo tal cosa porque la teoría dice esto y así lo haces, ponlo en una semana y me dices qué tal.
no, lo que hace es como, ¿cómo dijo? No te da las herramientas, o sea, no es como que él va a sacar un martillo y te va a decir, a ver, corre con esto, construye y empieza a trabajar. No, te vas a hacer que tú te des cuenta, te va a ayudar, porque no te hace, te va a ayudar a que tú te des cuenta de que tú tienes tu caja de herramientas. Y a lo mejor no tienes un martillo, pero tienes otra cosa. Ah, bueno, ¿cómo puedo hacer para conseguir un martillo si es que lo necesito? ¿O qué puedo ocupar en lugar de un martillo? Pero de tu propia caja. Exacto. Y cómo tú vas a ocupar eso para afrontar la situación. Sí y no. Sí, es cierto, cada quien puede tener sus propias herramientas, pero hay veces que nuestra capacidad, por X o Y razón, es limitada, sí, ¿no? O sea, y de todos, o sea, de todos es limitada. Entonces lo único es que podemos, por ejemplo, con el de la rueda de la vida, yo no te estoy diciendo que con esta herramienta ya vas a solucionar X problema, sí, pero te está ayudando a que observes dentro de ti qué área de tu vida aún tienes cierta situación. Ahora que ya la conoces, en un futuro la puedes ocupar. Es una herramienta que te mostró tu psicoterapeuta, pero que no te dijo, ay, esta te va a servir para solucionar tu vida, ¿no? Sí, sí. Simplemente es algo nuevo que aprendiste. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Eso me gustó también, la voy a anotar. Ok. Bueno, ahora puse como razones por las que creen que deberíamos ir a psicoterapia. Y una que puso una de mis mejores amigas es que no tendría que haber una razón, que tendríamos que tener la cultura de ir, así como tener como cuando vamos al doctor, como no se dicen al seguro, es como eso nos hace falta como personas. Ella dice, no tanto en México o aquí en específico en Puebla, pero sí nos hace falta como el concebir a la psicoterapia como no más ni menor que un médico como físico, pero sí como que a la par o algo que complementa, porque no siempre son cosas como pues así fisiológicas, y también van de la mano, ¿no? Con lo emocional, claro, y con lo cognitivo. Bueno, esa es una. Otra que también dicen que es por amor propio, para sanar problemas pasados y enfrentar la vida con buenas herramientas, por problemas alimenticios, por rupturas, pérdidas, o incluso si no tuve una relación con esa persona. Porque, ese sí me sacó de onda. Porque como que siento que me impacté al ver un accidente en donde murieron varias personas y como que me siento en shock. Entonces creo que esa es una buena razón, que aunque no tengamos una relación con las personas, en este caso como quienes fueron afectados, pero me impactó a mí. Para conocer más de nosotros mismos y para que me ayuden a saber qué estudiar o qué hacer conmigo. Ok. Bueno, sí, en general la psicoterapia ayuda a que, justamente, ¿no? Como ya lo venimos diciendo, a que podamos ampliar nuestra manera, ¿no? A lo mejor de ver, de entendernos, de solucionar problemas. Dentro de psicoterapia algo que se trabaja muchísimo es como esta parte de la resiliencia, ¿no? Que es como esta capacidad de adaptarnos de una manera pues sana, ¿no? Como el ejemplo que te ponía al inicio. Un mismo evento, dos personas reaccionan de manera distinta, ¿no? Sí. Un cambio de escuela, ¿no? Entrar a una escuela nueva, para alguien es una oportunidad, para alguien es hacer más amigos, para alguien es cosas nuevas, ¿no? Es estimulante, digamos. Una oportunidad para algo. Y para el otro es como, qué horrible, ¿no? Sí. Qué miedo, ¿no? Entonces, bueno, ahí habla de que algo está sucediendo, ¿no? Y es el mismo evento. Igual pudiera, no sé, sugerir a quienes nos escuchen, hay personas que fueron los que empezaron como a estudiar esta parte de qué está pasando con estos cambios. Uno de ellos es Viktor Frankl, en su libro, ay, se me olvidó, perdón. ¿Tú te acuerdas el del hombre en busca del sentido? Ajá, El hombre en búsqueda del sentido y El hombre en búsqueda del sentido último. Y otra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que es la creadora de pioneras de la tanatología, que es La rueda de la vida. Su libro así se llama, La rueda de la vida. También muy, muy bueno, muy bonito.
en donde, bueno, pues ahí se explora, ¿no? Como toda estas N formas de nosotros ver la vida, ¿no? De saber qué está pasando, ¿no? Con nosotros, con ese evento, por qué nos causa tanto conflicto, ¿no? ¿Qué está pasando en nosotros que nos detenemos o no tenemos como la herramienta para seguirle, ¿no? Como para dónde. Entonces, no necesariamente ir a psicoterapia como todo el tiempo, cada vez que tengas un conflicto, pero pues sí puede ayudarte, ¿no? Sí puede servir. Hay personas que dicen, no, porque pues yo realmente siempre he tenido como esta habilidad, ¿no? De resiliencia, de superar todo hasta con mucha creatividad, ¿no? Y pues no llegan a ir, ¿no? O cuando llegan a ir, su proceso terapéutico es mucho más rápido, no sé, ¿no? Hay infinidad de cosas. Entonces, si ustedes, sí es importante como hacer mención que si hay algo que no, ya te está causando un malestar, como hablábamos con lo del tema del trauma, ya te está causando un malestar, que te estás deteniendo en algo, que ves que como que hoy hay algo ahí atoradito, lo más recomendable es acudir a psicoterapia, porque como ya vimos, no te van a solucionar la vida, porque muchas veces es de, ay, voy a escuchar a una persona que hable sobre mi vida y me da un consejo, por voy con el padre, ¿no? Sí. Que él sí me conoce desde niña, ahí sí. No, no es una persona que te va a dar un consejo, es una persona que te va a estimular, que te va a ayudar a que tú busques dentro de ti esa fortaleza, esa resiliencia, que vayas creando tus propias herramientas y a veces mostrarte algunas herramientas que existen y que tú las vas a ocupar como a ti mejor te queden. Y creo que también es algo bueno precisamente el hablar de estos temas, porque como que quita la idea de pensar que ir a psicoterapia es algo malo o que es algo como de lo que te tendrías que avergonzar, porque yo sí me he dado cuenta de que a veces ocupan mucho el decir, ay, ve a terapia, como sí, como una invitación, pero la hacen más como para algo de que, ay, ya estás muy mal, o como ya tocaste fondo, ajá, ¿no? como ya en un insulto de que, ay, pobrecito, ya tienes que ir a terapia, o, ajá, esos comentarios, y es como, a mí en lo personal me hacen sentir mal, porque es como, si la persona ya se siente como, ya siente algo quizás no malo, pero se siente mal, claro. La forma en la que tú le dices que tiene que buscar ayuda, lo hace sentirse como que es que de verdad no estoy... ¿Qué tan mal sí, estoy? Ajá, como ¿no? para que como me lo que estén, duda, ¿no? me estén diciendo, o sea, ya eso como que de verdad... necesita atención. Sí, ajá. Sí, creo que es importante como el no sentirnos como juzgados y también que, bueno, es algo que yo siempre digo con mis amigas, que a todos nos pasa, pero no lo digo con la intención como de minimizar, de que, ay, a todos nos pasa, ya siéntate. No, claro. Es como normalizar que a todos nos pasa y no te sientes tan mal porque nos pasa. Exacto. Y no eres un bicho raro, no eres como alguien... Es que porque esto me está afectando a mí así, si yo vi que a mi hermana o a mi amiga no le pasa. O si no está sintiéndose mal. O sí, o sea, tan fácil como lo de la cuarentena, ¿no? Porque yo lo estoy disfrutando, porque de verdad soy muy asocial, soy muy... no sé, como que no tengo amigos o qué. Pero no, simplemente lo haces de manera diferente, todo lo canalizas de manera diferente. Claro. Y tus secuelas te han construido de manera diferente. Entonces, el hecho de decir, voy a ir a terapia, voy a ir a psicoterapia, no creo que deba verse como un insulto, como algo de lo que tendríamos que avergonzarnos. Y a lo mejor si bien no es como para estar, o como muchos dicen, no es como que quieran andar gritando, sí, fui a terapia porque me traumaron hace muchos años o porque viví algo muy feo, pero es como, bueno, a lo mejor no lo digas así, pero trabajé en mí y claro. Pues así como lo dices, no sé, fui al doctor y me curé del cáncer, me curé de una gripa o algo así, también pude sanar algo en mí. Claro, y aparte que la psicoterapia no es como que estás loco, o sea, como decíamos, ¿no? Pues todos estamos locos, o sea, realmente el poder enfrentarse a uno mismo es como decir, es como
Como cuando somos chiquitos y no nos queremos tomar el medicamento, que nos dicen que sabe horrible o que... Sí, la emoción de Scott. Ajá, ¿no? O bueno, por ejemplo, sí, habrá gente que diga, horrible, ¿no? Pero bueno, que nos digan, no, es que es horrible que pases por esto, ¿no? O es horrible cuando se te caen los dientes, no sé. Sí. Y cuando lo vives, o sea, todo el tiempo estás como con este miedo psicológico, ¿no? Porque ni siquiera es uno real. Todo el tiempo estás aquí con este temor, más bien temor más que miedo. Y cuando lo enfrentas, cuando lo vives, cuando todo, dices, pues sí me dolió, pues sí pasó esto, pero pues así que digas. Como me lo contaron. Ajá, ¿no? O sea, no, realmente no. Realmente es como, ok, lo superé. Entonces por ahí dicen, lo que no mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces es como poder enfrentarse a uno mismo, pelearse con uno mismo en lugar de con los demonios de los demás, pelearse con nuestros propios demonios. Y si no te matan, te hacen más fuerte. Sí. Entonces ya hasta los conoces, ¿no? Ya hasta dices, ya llegó. Sí. ¿No? Entonces, bueno, a ver, vamos mis a ver 24 personalidades juntas. Sí, es así, al mismo tiempo me llevo. A ver, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero sí, creo que es importante, amigos, hay que permitirnos el sentirnos vulnerables, el equivocarnos, el sentir que algo nos duele. Claro. Y porque eso creo que, no sé, a lo mejor no he descubrido el sentido de la vida, pero si algo he aprendido y me he dado cuenta, tanto por mí como por las personas con las que me he topado en muchos sentidos, es que estamos como aquí, sí, para cambiar, pero para crecer. Y crecer como en muchos sentidos y en algunos más que otros. Y eso nos va a hacer como disfrutar la vida. Y aunque no sepamos cuál es el sentido de la vida, pero hay cosas que valen la pena, como comer, ver películas y escuchar música. Claro. Y escuchar este podcast. Sí, también. Ir a psicoterapia. Eso también. Pero sí, gracias por aceptar la entrevista. Ya estoy roja otra vez. Gracias también por escucharme y por estar aquí conmigo. Y si quieres decir algo más. No, pues gracias a ti por invitarme, por la confianza, a las personas que vayan a escuchar este podcast. Muchas gracias por su tiempo. Y vayan a psicoterapia. Sí, también vayan a psicoterapia. Voy a sacar otros episodios, así que no se los pierdan. De todos modos les voy a estar avisando por Instagram con los memes de que por favor escuchen un episodio. Y pues gracias. Y aquí va a decir. No, ya, porque ya me puse nerviosa. Y va a estar con nosotros usted también para otro episodio que es muy importante y viene después, sobre la educación sexual, que ya sabemos que no basta con haber cuidado un huevo en primaria, que por cierto el mío se rompió y de repente veo a un bebé en la calle y está llorando y yo, es que mi huevo no hacía esto, mi huevito solamente estaba ahí en su cajita. Pero vamos a hablar de eso en otro episodio y nos vemos, amigos, cuídense mucho, pues ya. Gracias, bye.